Bendiciones, bienvenidos otra vez al programa Toda la Luz de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu vida. Hoy estamos con la sección de MB Exhortar. Antes de arrancar con el programa que tenemos el día de hoy, te quiero pasar el número de la radio, que es 11 62 13 55 30, 11 62 13 55 30. Recuerda que tenemos muchos canales. Tenemos MB Enseñanza Básica, MB Enseñanza Profunda, MB Exhortar, MB Falsos Profetas. Ahí están los programas de Dante Ebel, MB Salvación y MB Simbología. Recuerda activar la campanita, dale me gusta, porque de esa forma ayudas que los programas se hagan más virales y más puedan conocer de la palabra de Dios. Esto no es para ganar dinero, esto es para que el evangelio se haga más viral y más conozcan de la preciosa palabra de Dios y el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando del espíritu Kundalini. La gran pregunta que muchos se hacen al respecto de que si uno es falso profeta, ¿por qué este falso profeta tumba a la gente? ¿De por qué este falso profeta genera que hayan estas manifestaciones espirituales en ese evento? ¿Por qué tiene ese poder si es falso profeta? ¿Por qué Dios lo está respaldando al falso profeta? Esa es la pregunta que muchos se hacen, y por más que uno le esté demostrando que tiene malas obras el falso profeta, uno dice, pero esto no me cierra. Si fuese como vos decís, entonces no tendría el respaldo del Espíritu Santo, la gente no tendría manifestaciones en las campañas que haga este falso profeta. Pero veo que sí, ¿no? Veo que tiene manifestaciones, le acompañan las señales al falso profeta. Así que vamos a estar hablando de este aspecto el día de hoy, cómo es que pasa esto. Así que vamos a estar hablando sobre el espíritu Kundalini, y también vamos a estar tocando diferentes manifestaciones que se pueden dar, que no siempre significa que sea el Espíritu Santo cuando pasa alguna manifestación en alguna persona, en alguna campaña de estos falsos profetas. Así que vamos a empezar con el video que tenemos para mostrar el día de hoy. Es un tráiler que está subido ya hace varios días en la página, pero hoy lo vamos a estar explicando, vamos a estar opinando, dando comentarios al respecto. Así que te animo a que te pongas cómodo para ver este video, y vamos a estar explicando detalles que quizá la gente no llega a descubrir a través del tráiler, pero hoy lo vamos a estar expresando, así que va a dejar mucha bendición. Vamos con el video rápidamente. Espíritu Kundalini, las falsas manifestaciones del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto la gente ignora, desconoce esta porción de las escrituras y piensan que cualquier manifestación que ocurra en las iglesias es obra del Espíritu Santo, cuando no. La Biblia ya te está aclarando, ya te está avisando que en estos posteriores tiempos van a haber espíritus engañadores, manifestaciones engañadoras dentro de la iglesia, introducidas, ¿no?, por falsos apóstoles, por falsos maestros, falsos profetas, por personas que se han apartado de la fe. ¿Sí? Estos apostatarán de la fe, dice las escrituras, por lo cual es bueno que tengas esto en cuenta para que no termines siendo víctima del engaño de estos falsos profetas, porque dice las escrituras que si fuese posible engañarán a uno de los escogidos. Para que tú no seas engañado, necesitas saber las herramientas, necesitas saber cómo sacarle la careta, cómo saber si es falso o verdadero la manifestación que estás viendo en esa iglesia que estás asistiendo. Cómo saber si esto es verdadero, si es obra del Espíritu Santo o es obra de un espíritu demoníaco, como lo es el espíritu Kundalini, las manifestaciones en la religión budista. Así que vamos a seguir viendo el video. Bueno, acá dice Pentecostés.
pentecostal se está refiriendo a las manifestaciones que se ven en las iglesias carismáticas, como la iglesia evangélica pentecostal, ¿sí? Ahora, esto es obra del Espíritu Santo, así se manifiesta el Espíritu Santo. ¿Tienes una regla en las Escrituras de cómo son las manifestaciones del Espíritu Santo para saber si es manifestación del Espíritu Kundalini o del Espíritu Santo? Hay personas que cometen un gran error de pensar que porque se ve en la religión hindú el Espíritu Kundalini manifestaciones como que hablan en lenguas, manifestaciones como que se ríen, manifestaciones como que están danzando, eso significa que es diabólico. Lo que transforma algo diabólico es que tú no lo encuentras en las Escrituras. Ahora, el don de lenguas, tú lo encuentras en las Escrituras. Tenés que tener en cuenta que el diablo es imitador de las cosas de Dios. El diablo a veces transforma lo de Dios o quiere hacerle creer a la gente que lo que es de Dios es algo diabólico porque es usado por él. El arco iris, por ejemplo, es un emblema de Dios. Aparece en el Génesis con Noé, pero ahora el arco iris parece ser que es algo diabólico y la gente rechaza el arco iris, rechaza eso porque dice esto es creación del demonio, porque lo usan los del movimiento LGTB. Pero no, el diablo está ensuciando las cosas de Dios, así que hay que tener en cuenta eso, que el espíritu Kundalini manifieste en las personas lenguas extrañas no significa que en la iglesia, cuando se manifiesta el don de lenguas, es algo diabólico. Así que hay que tener mucho cuidado y ver cuáles son imitaciones bíblicas y cuáles no son imitaciones bíblicas, ¿sí? Y esto también se ve en la religión hinduista. Marilah kita selalu bertawa untuk diri, untuk que es totalmente similar. Bertawa untuk keluarga, masyarakat, dunia dan negara. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿es una manifestación del Espíritu Santo la risa? Yo te diría que sí, pero tenés parámetros de esas manifestaciones que son obra del Espíritu Santo. Que una persona esté triste y que de repente se ría, no significa que sea espíritu Kundalini. Vamos a ver cuál es la diferencia, cómo darte cuenta si es la risa Kundalini o si es la risa dada por el gozo del Espíritu Santo. Ahora vamos a estar viendo eso más adelante. Pero no quiero que se queden con la imagen de que si te reís en la iglesia es espíritu Kundalini. No. Vamos a discernir cuándo es espíritu Kundalini y cuándo es Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo también tiene manifestaciones de risa y vemos que el espíritu Kundalini también tiene manifestaciones de risa. Vamos a ver cuál es la diferencia ahora para saber detectar cuando una persona está recibiendo una manifestación genuina de Dios o es espíritu Kundalini, ¿no? Vamos a estar viendo todo eso. Ahora, hay manifestaciones como la borrachera. Eso considero yo que ya no pasa a ser bíblico, porque pasa a ser como un desorden, como que estás borracho, decís pavadas, y el Espíritu Santo no creo que te haga sentir ese efecto de hacer pavadas. Sí creo que el Espíritu Santo te puede alegrar y te puede hacer reír y te puede sacar toda la tristeza de tu corazón y que tú te empiezas a reír, ¿no? Pero de una forma diferente a la manifestación Kundalini, que la voy a explicar, no quiero decirte eso ahora, lo vamos a explicar cuando termine el video, lo empezamos a explicar. Pero la borrachera considero que no es una manifestación de Dios, que si está en la iglesia es Kundalini. No hay manifestaciones de borracheras de Dios. La única manifestación de borrachera es la que usa el espíritu Kundalini. Por tanto, si la ves en la iglesia, ya despreciala, no la veas como que puede ser Dios. No, es el espíritu Kundalini. En la Biblia no tenés base para decir que Dios te manifiesta de esa forma estúpida sería, ¿no? Porque empezás a emborracharte, te caes, no puedes hablar, te reís de cualquier pavada. No, el Espíritu Santo no te va a hacer tonterías, ¿sí? Así que vamos a seguir viendo el video. Apapun yang kita cari di dunia ini, kita menjadi orang pintar, menjadi orang kaya, ujung-ujungnya adalah keluarga.
manifestación de la electricidad. ¿El Espíritu Santo tiene estas manifestaciones de electricidad? Mira, me animo a decirte que si las hay, tiene que tener ciertos parámetros. Es muy fácil descubrir cuando es algo de Espíritu Santo y cuando no, cuando conoces las Escrituras. Ahora te voy a dar algunas pistas, algunas llaves, herramientas para detectar cuando algo es de Dios y cuando no lo es. Vamos a seguir viendo el video ahora. Y vemos exactamente lo mismo. Hay personas que han sentido el Espíritu Santo como calor en su cuerpo o como una vibración en su cuerpo. Pero hay una diferencia entre la vibración que te puede hacer sentir el Espíritu Santo y a la vibración que te hace sentir el Espíritu Kundalini. Hay una diferencia. Mira, te la voy a decir, pero la vamos a volver a tocar después. La diferencia es que tenés un control de esa manifestación. No es que empiezas a temblar y no puedes controlar el tembleo en tu cuerpo. No es que tú te empiezas a reír y no puedes controlar esa risa. Lo que es de Dios tiene control. Tú tienes control de las experiencias espirituales que tengas. Vamos a desarrollar esto más adelante, pero es una de las llaves que tú tienes que saber, tienes que aprender para saber cuándo es una manifestación del Espíritu Santo y cuándo no. Siempre la Biblia va a ser la que te va a dar las pistas de que si existe esa manifestación o no existe. Un ejemplo, que vos me digas a mí, es del Espíritu la manifestación del gateo como perro. Tenés que tener una base bíblica. ¿Había esas manifestaciones con los apóstoles? No las vas a encontrar en ninguna parte. Por tanto, no puedes inventar manifestaciones del Espíritu a tu antojo. Las manifestaciones que tú vayas a afirmar tienen que tener un aval bíblico. Tú no puedes decir la manifestación de la pelota de ping pong. Empezás a saltar como una pelota para todos lados, como un resorte, ¿no? Como que tienes un resorte en tus pies y saltás y vos decís, esa es manifestación del Espíritu Santo. No podés afirmar esas cosas. Vas a poder afirmar que el Espíritu Santo tumba gente, sí, vas a poder afirmar esas cosas porque Cristo hacía que los soldados se caigan cuando le dijo yo soy el que buscan, se cayeron, la presencia de Dios te tumba, te afloja el cuerpo, un fuego, hay base bíblica para decir que se siente como un fuego en tu corazón, gozo, ganas de danzar, la vas a encontrar en las Escrituras, pero no inventemos más cosas porque lo estamos alejando de la Biblia. Entonces podemos afianzar ideas mientras que estén en la Biblia. Cosas que no están en la Biblia, no. Hay muchas clases de manifestaciones hoy en día. La manifestación de la leche, la manifestación del aceite, la manifestación del saco, la manifestación del soplido, la manifestación de la botella de agua con agua mineral. Tantas cosas que se han inventado y ellos la asocian a una manifestación del Espíritu Santo cuando no tenés base bíblica. Así que esa es otra herramienta que tenés que saber. Si está en las Escrituras, ¿sí? Si está en las Escrituras. Y otra que es el orden, va acompañado de un orden. En el caso que esté esa manifestación que tú dices, si es con un desorden total en la iglesia, eso es espíritu Kundalini, es algo que no es bíblico, es algo que no viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a tirar y que tú te rompas la cabeza cuando caes al piso. No, tiene un orden, tiene un cuidado. Son llaves que te estoy dando que la vamos a volver a repetir cuando termine el video. Vamos a seguir viendo. Como vemos, esa mujer no tiene ningún control sobre su cuerpo. Está totalmente controlada por un espíritu. No puede dominar, no puede dejar de temblar. Mira, el otro está tirado en el piso. No sé si se ve detrás del hombre. Está tirado ahí en el piso descalzo. No tiene control de su cuerpo. No puede dominar sus impulsos. El Espíritu Santo no se manifiesta de esa forma. Y esa clase de manifestaciones descontroladas están en la iglesia de Cristo. Y la gente no sabe discernirlas. Piensa que es Espíritu Santo y vos ves a los hermanos
girando como un helicóptero y no pueden controlar, y ves a otro corriendo de acá para allá. Se ve eso mucho. Hace poco estaba mirando unos videos y llegué a un video que sube este hombre Narváez, Alfredo Narváez, falso pastor para mí, que sube en su canal, y estaba viendo que hay un descontrol total en esa iglesia. Empiezan a correr de acá para allá. Ahora, uno puede llegar a decir, no, pero bueno, puede ser que sea un don de Dios, pero que no sea dominado, que no se use como corresponde, como en la carta a los Corintios, que el apóstol Pablo decía que ellos tenían que hablar en lenguas de una forma ordenada. No era espíritu Kundalini lo que ellos hacían, era el don de lenguas del Espíritu Santo, pero no estaba en orden. Puede ser entonces que los hermanos corran de acá para allá, pero que sea algo de Dios, pero ellos no tienen orden. Sí, puede ser. Lo extraño que cuando tú le preguntas por qué corres de acá para allá y ellos te dicen no lo puedo controlar, entonces es espíritu Kundalini, hermano. Porque si vos me decís que no lo puedes controlar, es espíritu Kundalini, porque lo que es de Dios se manifiesta y se puede controlar, lo podés moderar. El don de lenguas, tú puedes callarte y hablar para vos. No, pero aquel dice, no, yo no puedo controlar mis lenguas, no puedo frenarlas, es espíritu Kundalini. Vamos a seguir viendo el video y después vamos a profundizar más en estos puntos que estoy dando, ¿no? A eso me refiero, a que es una manifestación inventada, no está en las escrituras. A esto me refiero. Que no podemos inventar manifestaciones. Tenemos que sacar esas manifestaciones de las escrituras. Y si no están en las escrituras, lo siento, te estás arriesgando a inventar cualquier pavada. No está en las escrituras, es una herejía eso. A esto me refiero. Esta manifestación no está en las escrituras. No vas a encontrar en ningún lado ser embriagados de vino. Es más, dice ser llenos del Espíritu Santo, la escritura. Wow. Okay. Back there. Please. Es una payasada eso. Vamos a ver esa misma manifestación, pero en el Kundalini. Y es la misma. Es exactamente la misma. El espíritu Kundalini se filtró en la iglesia. Ahora, esta manifestación de tirar gente es bíblica. Vemos en las escrituras esa manifestación. Pero vamos a ver la diferencia o el control que tendría que haber en esa manifestación, las características, ¿no?, de la manifestación del Espíritu Santo con la manifestación del Espíritu Kundalini. El orden, siempre el orden. Y también lleva otras características más para saber si fue el Espíritu o fue el Espíritu Kundalini, que la vamos a desarrollar al final. A continuación vamos a ver un video que te va a impactar. Y tú vas a ver que el espíritu inmundo, el diablo, tiene poder. No te dejes engañar por milagros, no seas milagrero, no seas una persona que siempre busca lo sobrenatural, porque el diablo te va a engañar, sos presa fácil. Tenés que buscar doctrina, tenés que buscar frutos, no tantas experiencias sobrenaturales, porque sos presa fácil.
del enemigo, porque él tiene el mismo poder de hacer esos milagros, de hacer esas manifestaciones. Miren este fragmento de esta parte de la manifestación del espíritu Kundalini, de tirar gente, y se van a quedar impresionados. Le apuntó con el dedo. Simplemente le apuntó con el dedo. Y fíjense qué ocurre. Miren eso. El diablo tiene poder, hermanos, no ignoremos el poder diabólico, no lo ignoremos. El diablo tiene poder. El diablo está vencido, quizá alguno dice, sí, está vencido, está predestinado a la condenación, pero mientras está en esta tierra, él tiene autoridad, tiene cierto poder para hacer sus trabajos, sus falsos milagros. Tiene poder todavía. Es como que el diablo se está cayendo de una montaña. Imagínate que el diablo fue acorralado por Cristo a un precipicio y el diablo se cayó. Jesús lo empujó y el diablo se cayó, pero mientras está cayendo todavía no fue estallado contra el suelo. Está cayendo y mientras cae él está tirando dardos para todos lados, está haciendo su trabajo mientras está cayendo. Todavía no ha caído. El diablo va a caer totalmente. Después del milenio, el diablo va a ser encarcelado en el lago de fuego y azufre para siempre. Ahí el diablo recién es derrotado totalmente. Ahora está cayendo del precipicio, pero todavía no se ha estallado contra el suelo. Entonces tiene cierto poder mientras que Dios le permita tenerlo. Dios le permite tenerlo porque es como un colador el diablo para Dios. Le sirve como instrumento para saber si las personas le aceptan a él en su libre albedrío, porque Dios no le va a obligar, no le va a presentar un solo camino, usted me tiene que seguir a mí, no hay otro camino a elegir. Entonces no le serviría a Dios tener gente que en verdad está porque no tuvo elección. Dios quiere gente que en verdad haya tenido la elección de elegir entre lo malo y lo bueno y escoger lo bueno. Nadie quiere estar casado con una mujer o una mujer con un hombre obligadamente. Que el hombre diga, bueno, esta mujer está conmigo pero está obligada porque no tiene otra elección de elegir. Yo no le di elección de elegir. No te serviría un amor así, una pareja así. No estarías contento porque no tendrías la seguridad de que en verdad te ama. Entonces si tú le das a elegir y ella elige quedarte con vos, significa que en verdad te ama y eligió entre otro futuro y el futuro que le diste vos. Y te eligió vos. Eso es lo que Dios hace con Satanás, permitiendo que esté todavía en esta tierra gobernando y dándole la opción de pecado al hombre, porque de esa forma Dios probará si en verdad uno lo ama o no lo ama. Espero que se haya entendido. Vamos a seguir viendo el video. Eso no tiene ningún control. Ustedes ven, están descontrolados. Eso es espíritu Kundalini. En la iglesia, porque ese es un fragmento de la iglesia. Y esto, totalmente Kundalini, algo diabólico o inventado o diabólico, no es de Dios. No hay Espíritu Santo acá. Esto es la iglesia. A veces quizá a esta altura está confundido, ¿no? Porque tú dices, pero ¿en qué momento es iglesia y en qué momento es religión hindú? Acá es iglesia. Y esto no es de Dios. Si estás en una iglesia que ocurre estas cosas, corre de ese lugar. Vete de ese lugar. No estás en un lugar donde se mueve el Espíritu Santo. Estás en un lugar donde se mueven los demonios. Con plena libertad. Permitidas por los líderes de esa iglesia. Corre de ese lugar. Ahora, quizás surge una pregunta, pero cuando se manifiestan los espíritus, ¿no se mueven así? Sí, pero una cosa es una manifestación de una liberación y otra es una manifestación de una persona que dice yo no tengo demonios y se mueve igual. Y tú le dices, ¿en qué momento es un demonio y en qué momento es Espíritu Santo? No hay una diferencia.
Tú no puedes controlar la manifestación de una persona que no tiene acceso en su corazón y se manifiesta porque el espíritu inmundo está saliendo de su cuerpo. Se va a revolcar por todos lados, es inevitable. Pero otra cosa es cuando es una manifestación del Espíritu Santo. No debería ser de la misma forma. Ahí está la diferencia. Y eso es la religión hinduista. Vemos similar a lo que ocurre en muchas iglesias. Ese no es un pastor evangélico, no, ese es un maestro del hindú. Fíjense cómo lo hace, idénticamente como lo hacen muchas personas que están en las iglesias. Esas cosas así, como esa retorcida, como que está esquivando algo, como que parece que esquivó algo, también se ve en la iglesia. Vamos a ver, voy a poner pausa más adelante, en una parte que un pastor tiene estos gestos así, como que algo se le mueve por dentro. Así que bueno, vamos a ir viendo. Puede controlar el movimiento de su cabeza. Este era un maestro del hindú. No podía controlar el movimiento de su cabeza. Exactamente lo mismo se ve, y aún peor, en las iglesias evangélicas. Ahora, ¿significa que siempre que ocurre estas cosas raras es un espíritu kundalini? No siempre. Puede ser que sea un invento, mentiras, ni siquiera tiene una manifestación del demonio. Es un invento, mentira, para que la gente diga acá está Dios. ¿Sí? Puede ser mentira, puede ser que también sea algo emocional. Vamos a estar viendo ahora. Esto es una iglesia. Y fíjense que no tiene control sobre su cabeza, tal cual como le pasaba al hombre hindú, que obviamente es un demonio el que tiene. Y a esta gente le pasa igual. Yo puedo llegar a decir que eso quizás es inventado de él, no es un espíritu kundalini, lo inventó él, porque todos se manejan así, entonces él, si no se maneja así, va a ser como un tibio, ¿no? Entonces él como que fabrica eso. Pero yo creo que la que viene ahora ni siquiera lo está fingiendo. Es algo sobrenatural, que lo único que es eso es un demonio, es un espíritu inmundo que le ha tomado control del cuerpo para darle esa velocidad. Fíjense. Esto puede ser inventado porque es un movimiento muy sencillo. Pero eso es algo diabólico esto. Mira esto. Y fíjense el hombre calvo que está a mi izquierda, ¿no? Fíjense cómo él hace un movimiento de su cuello que no creo que lo puedas fingir. Ese es algo diabólico que el hombre tiene dentro, que le hace ese movimiento, y mucho más la mujer esta que está girando la cabeza cada rato. Terminará con un mareo increíble. Pero fíjense cómo el hombre calvo, el movimiento que hace de su cuello, que me impresiona mucho. ¿Vieron eso? Es algo increíble. El movimiento de su cabeza de una velocidad que tú no lo puedes hacer si no es por algo que te controló en tu cuerpo. Yo llego a ser así, me hace doler la nuca. Pero es algo impresionante eso. Bueno, ahora ya viendo el video vamos a empezar a dar las pistas y vamos a aclarar algunos puntos importantes sobre este tema.
Bien, vamos a arrancar explicando las diferentes causas que puede haber en una campaña de un falso profeta, del por qué la gente se cae, de por qué Benny Hinn, si es falso profeta, que ya está demostrado, ¿no? Chanta, manipulador, estafador, adúltero. Es obvio que no es un siervo de Dios para nada, pero vemos que la gente se cae en sus campañas, que él con el saco así y así se caían. Pueden ser muchas causas del por qué la gente se cae. Te voy a dar 6 causas por el cual una persona se cae. Y esto te va a servir a vos también, que sos pastor. Vos ves que cuando tú oras, la gente se cae. Y te va a servir a vos para que te cuides, para que no pienses cosas que no tenés que pensar. Que por más que hayas caído en pecado, en la reunión se te cayó la gente, significa que estás bien. No, porque ocurre eso. Pastores caen en pecado, tienen una vida de pecado y son pastores y siguen predicando, y cuando oran la gente se cae y ellos dicen, tan mal no estoy, che, porque si estuviese tan mal no se habría caído esta persona, pero se cayó, entonces estoy bien yo. Y siguen con esa vida de pecado, no mejoran su vida espiritual, siguen con esa vida de pecado y se autoengañan porque ven que las personas se manifiestan. O ponele, un pastor adúltero hace una campaña y ve que las personas hablan en lenguas, se caen, lloran, tiemblan, se manifiestan las personas endemoniadas y dice, tan mal no estoy, che. El adulterio parece que no es tan malo para Dios, no me quita autoridad. Y sigue con la fantasía, ¿no? Sigue con la mentira y sigue con el adulterio. Y estas pistas que te voy a dar ahora te va a servir para que no te autoengañes. Vamos a ver cuáles son las causas. Vamos con la número 1, ¿no? Inventos. Esa es una de las tantas causas que puede haber en el lugar que tú fuiste, que tú sabes que es un falso profeta este hombre, pero ocurren estas cosas, ¿sí? Ocurren que se caen, ocurre que tiemblan, que se ríen, que hablan en lenguas. Inventos. Milagros, que ocurren milagros, inventos. Son todos cómplices, se le paga algo para que finja estar enfermo y así la gente cree. Así la gente sigue pactando y se siguen enriqueciendo estos falsos profetas. Puede ser inventos, puede ser manipulación. Manipulación, que la gente dé a voluntad el dinero por una manipulación, por un lavado de cerebro, que le hacen esto con doctrinas que inventan ellos, con textos sacados de contexto, y la gente le cree porque fue manipulada. Tanto en la enseñanza como en las manifestaciones también. Le dice, si no hablas en lenguas, no tenés el espíritu. Y fue tan manipulada que la persona piensa que habla en lenguas cuando no habló por el espíritu, habló por su manipulación del predicador. Puede ser manipulación, puede ser, sugestión también. El predicador lleve a la gente a hacer lo que él quiere que se haga, ¿sí? Emocionalismo también, por emoción. Uno se fabrica un invento, piensa que si me caigo, Dios me tocó, y como todos se caen, también quiero caerme, y tanto desean que le pase eso, que sienten una experiencia que se caen. Pero fue todo emocionalismo de la persona. Lloran, no porque le tocó Dios, sino porque el teclado suena bonito, o la voz de la cantante canta lindo, y llora porque le llega la voz, le llega la tonada, la linda melodía, y lloran. Pero no fue el Espíritu Santo, no fue la palabra de Dios que te quebrantó, fue la emoción. Entonces, por emocionalismo también la gente se cae y también ocurren las manifestaciones, ¿no? Que vimos las diversas manifestaciones. Solo por emocionalismo. Por eso que en las veces que he predicado, siempre he buscado la manifestación genuina. No te voy a tocar, no te voy a manipular, no me voy a acercar y empujarte para nada. Voy a enseñar la sana doctrina. No voy a usar la música como un instrumento de manipulación. La palabra de Dios es esta. Si sentís una experiencia, vos te vas a ir tranquilo a tu casa porque fue Dios el que te tocó. Porque no me acerqué, ni siquiera te empujé, ni siquiera te llamé para orarte. Te caíste solo. Siempre busco lo genuino porque sé que existen todas estas posibilidades de manifestaciones que son falsas. Nos habíamos quedado en la manifestación por emocionalismo. Después tenemos la Kundalini. Esta es producto de un espíritu demoníaco. Y por último, la número 6, puede ser el Espíritu Santo. En donde, en una campaña de un falso profeta, puede haber manifestaciones genuinas del Espíritu Santo. Sí, pueden ocurrir milagros en campañas de falsos profetas. Pero no porque Dios está contento y respalda al falso profeta. No, Dios en su misericordia le da la ayuda, le da el milagro a la pobre mujer, al pobre hombre que viene a buscar un milagro. No viene él a la campaña para respaldar las cosas malas, él viene a buscar una ayuda, está engañado
Entonces en su misericordia Dios le da la bendición porque lo buscó de todo corazón. Pero Dios no le daría ningún milagro a una persona que va a la campaña sabiendo toda la chantada que hay detrás y dice, bueno, voy a orar para que me dé un milagro. Dios no te va a dar nada, porque Él te va a juzgar conforme a tu conocimiento. A la otra persona le da el milagro porque no conoce cuál es la verdad, no sabe que lo que está predicando el predicador es falso, no sabe eso, no sabe la trampa oculta, los milagros inventados, no sabe y se acerca con un corazón dispuesto, pensando que está la verdad ahí. Entonces Dios le da la respuesta. Por eso es que ocurren milagros en campañas de falsos profetas, milagros verdaderos, pero se mueve mucho más la mentira, ¿no? La manipulación, el emocionalismo, el kundalini, que algo de Dios genuino. Pero que de que ocurre, ocurre. Tenemos 6 entonces, fíjate que tenemos 6. Tenemos un testimonio de el sobrino de Benny Hinn diciendo que en las campañas de su tío ocurrían estas cosas. Había engaño, milagros inventados, había mucho emocionalismo, preparaban con la música, todo para que la gente llegue a un punto tal que esté llena de emociones y ocurren estas manifestaciones, ¿sí? Que se caen, otras se caían por el efecto cadena. Se caía uno arriba del otro, el otro se tropezaba, se caía, así se iban cayendo todos. Por un efecto cadena, por algo que no era de Dios, no era que el poder, no, por el efecto cadena. Y otros ocurría que sentían algo oscuro cuando se caían. Este varón, el sobrino de Benny Hinn, cuenta que su esposa se cayó en una campaña de su tío, pero dice que cuando se cayó, ella no sintió nada de Dios, sintió algo diabólico, algo oscuro, algo de oscuridad. Te voy a poner el fragmento de esa confesión, de ese testimonio de el sobrino de Benny Hinn para que veas que en las campañas de Benny Hinn se movía el espíritu kundalini a full. ¿Puede ser que haya ocurrido milagros genuinos en la campaña de Benny Hinn? Sí, por misericordia al espectador, no por respaldar al falso profeta de Benny Hinn. Getting back to now, just a couple of things as we move on here. 2 questions I want to ask. The first one is, you know, you've seen all these people with these mass kind of, you know, mass slaying in the spirit. And I don't know how how can we explain that, where you have, you know, this thing where, you know, Pastor Benny would, you know, do something or blow or something, and you got like 300 people in the front rows just kind of falling out. Like, I mean, what are your thoughts on that? Yeah. And then the next thing I want to ask before I get into that, so I don't forget, is how do you, well, I guess I should wait until we get here, but I'll just throw it out there. How is it possible for so many people that are involved behind the scenes, like yourself, that see all these things happening, that they know, these aren't dumb people. These are intelligent people. They see the corruption and they're still being asked to come and sing. They're still part of this 300 member choir. Like, they see this, and they're still willing to lead these double life and support this. Is it an issue of money? They're being paid? Is that what it is? Or loyalty, or what? So those are my 2 questions. The first one's probably pretty quick with the slaying of the spirit. The other one is just more of a, you know, how can people say they love Jesus and continue to just support this? Great questions. I'm going to give categories for both so that we're careful, diligent, and godly in not broad brushing and then just slamming dogmatically. So let me give 2 categories. So let's talk slaying the spirit. I've written an article on the For the Gospel blog called Mythbusters Slaying the Spirit. Here's what I was trying to help people understand. You got probably just a few key categories. You have people that have been told that you need to fall to experience God. And so they're just going to fall. That's what they're doing. There's nothing to it. There's nothing dark to it. There's nothing weird or psychosomatic. They're told, you got to do this. Like, if you want God to touch you, his power needs to hit you and you're going to experience this. And you're like, okay, if that's what I got to do, I'll fall. I guess that's what we're supposed to do. My wife did that for a while when we were first. I did that too in college. Yeah, I'm like, hands up, you touch me, okay, I'm supposed to fall. Nice guy with big muscles catches me so I don't hit the floor. He picks me up. I'm like, awesome. I guess that's what getting filled with the Spirit is. So let's be, you know, merciful, kind, loving, and genuine with those people. And let's help them out if they have questions. There's more though. There's those people that are really under a
a type of hypnosis or like manipulative control, let's call it, where you have been told God's going to touch you, the fire of God's going to hit you, and when it does, you're going to crumble and he's going to fill you and you're going to weep with tears of, and you're like, and they're like, yes, that's what I'm going to do. And it's more dramatic and build up. I've seen that happen too. And then another one is, some people just, I think, are experiencing some level of darkness. Some people just, I think, are experiencing some level of darkness. My wife has been honest about this. One of the experiences she had when she fell, she felt like something was holding her down. And my wife's a pretty sharp woman. My wife is a pretty sharp woman. And she is not very dramatic and not hyper emotional. And when she shared that with me about early on those experiences, I said, whoa. And then I started talking to other people who were in that movement and hearing similar experiences where some of them blacked out, some of them felt a darkness, some of them said weird things and convulsed and manifested when they went, and hearing similar experiences where some of them blacked out, some of them felt a darkness, some of them said weird things and convulsed and manifested when they went down. And so I have to say, Alan, in order to be fair and not broad brush everything as demonic, but say there's got to be an element when a man stands up who's preaching a false gospel and says, fire on you, and people topple. I mean, this happens in cults as well. You can watch footage of, Kundalini cults and different aspects of Hinduism. Happens in cults as well. You can watch footage of, Kundalini cults and different aspects of Hinduism. There is something that we have to categorize as dark and demonic. Does that mean everyone's demon possessed and my uncle's demon possessed? I'm not saying that. I'm saying that there is an element of darkness. So we want to be discerning. That's why we do episodes like this. So people can categorize. Are you dealing with somebody who's just going, I want to fall, I need to be touched, like you or something, or maybe someone else who's saying, man, I feel like I'm under the control of something. And so there's that. On the other side. Ahí lo tenés. Cuenta el testimonio de que esto es real. En las campañas de los falsos profetas ocurre mucho. El espíritu Kundalini. Vamos a ver otro punto más. ¿Cuáles son las manifestaciones bíblicas que hace el espíritu Kundalini? Las cosas que imita. Bueno, el espíritu Kundalini imita el don de lenguas. Así que no pongas el don de lenguas como algo diabólico, porque es algo bíblico. El don de lenguas, la risa, pero una risa controlada, no una risa descontrolada. Que alguien se ría no significa que es espíritu Kundalini. Puede ser de Dios. El que habla en lenguas extrañas, no quiere decir que es un demonio el que lo tomó. No, es el Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo. Está en las Escrituras. Pronto vamos a subir un programa hablando sobre el don del Espíritu Santo, sobre el don de lenguas. Así que te animo a que lo puedas mirar. La danza también es algo que es bíblico y a veces el diablo imita todo eso, ¿sí? Así que tenemos estos 3 puntos de que son manifestaciones de Dios, pero que el diablo las imita y las quiere transformar en algo diabólico. Como el arco iris, ¿no? Nadie quiere ver el arco iris. Todos lo ven como algo diabólico. No, es de Dios. Es propiedad de Dios el arco iris, no de los homosexuales. Vamos a ir a otro punto más. Evidencia de que no fue el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las evidencias de que esto no es del Espíritu Santo? Bueno, inventos como el gateo de perrito, entre tantas otras cosas más. ¿Sí? El saco, el aplauso, la cachetada ungida, ¿no? Hay un video ahí que le pega una semejante cachetada a un pastor, a un falso pastor, ¿no? A un miembro de la iglesia. Inventos, cosas inventadas que no están en las Escrituras para respaldarlas. Esas son cosas que no son del Espíritu Santo. Manifestaciones mentirosas, inventos de hombres. Otra cosa que te das cuenta que no es del Espíritu Santo porque la persona no tiene control. Apúntalo, apunta todo lo que te estoy diciendo. Yo lo voy a poner en el video, en la pantalla. Los puntos, las llaves que vos tenés que saber para descubrir si es de Dios o no es de Dios la manifestación que estás viendo. Tenés control,
tenés el control de controlar esa manifestación. Tenés como un temblor en tu cuerpo, lo vas a controlar. Vas a decir, no, mejor me tranquilizo porque la gente va a pensar que estoy loco. Se controla. El don de lengua se controla. La manifestación del Espíritu Santo se controlan. Todas se controlan. Otra evidencia de que no es de Dios esa manifestación, de que no hay un cambio de actitud, no hay un cambio de vida en la persona después de la manifestación, sino que sigue igual. Habló en lengua fulano de tal, sigue igual. Vos lo ves que anda pecando en la semana, va a la iglesia y siempre habla en lengua. Vos decís, ¿cómo puede ser? Yo estudio las escrituras, yo me guardo en santidad y no hablo en lenguas en los cultos. Y este tipo parece que tiene más manifestaciones que yo. ¿Cómo puede ser? Si no es que se arrepiente de sus pecados. Sigue en el mismo camino, va a la iglesia y habla en lenguas. Sigue en el pecado. Va a la iglesia y se revuelca en el piso. Y sigue en el pecado. Va a la iglesia y se cae. Y sigue en el pecado. No hay un fruto, no hay una mejora en su vida espiritual para nada. Entonces significa que fueron todas manifestaciones mentirosas. Por emocionalismo, por espíritu kundalini, por manipulación, por todas esas cosas. Pero no es una manifestación genuina del Espíritu Santo. Esto ponerle la firma desde ya. Siempre una manifestación del Espíritu Santo va a tener un cambio, un crecimiento espiritual. Siempre. El diablo jamás te va a hacer crecer espiritualmente con sus manifestaciones mentirosas. Lo contrario, no va a tener el poder, esa manifestación del demonio, de generar un comportamiento más agradable ante Dios. Jamás. No hay un cambio. Y la gran mayoría que tiene manifestaciones así son personas las tibias. No digo que las que son personas correctas no tengan manifestaciones. Yo hablo lenguas, tengo manifestaciones del Espíritu Santo. Pero veo que la gente que se le manifiestan más esos dones, así como más repetitivos, siempre. Yo no hablo siempre lenguas, pero parece que a los pecadores se le manifiestan más siempre la manifestación del supuestamente Espíritu Santo. Pero ¿cómo puede ser que Dios les dé más manifestaciones, más bendiciones, más dones al que persiste en el pecado que al otro que se guarda en santidad? Es el espíritu kundalini. Son manifestaciones mentirosas que no tienen un beneficio en la vida de esas personas. Es mentira. Ellos se creen que porque tienen manifestaciones así son más santos. No, la santidad te la da las buenas obras, no las manifestaciones. Vamos ahora a ver las evidencias de que realmente es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las evidencias? Bueno, tener la habilidad de controlar la manifestación. Las escrituras dicen en 1 Corintios 14, 32 y después pasamos al versículo 40, dice así: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Después dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Hay un orden, hay un control. Si hay orden, hay control. Esto viene hablando del don de lenguas, que las personas que tienen el don de lenguas tienen el control de sus lenguas. No es esto de que no puedo controlarlo, no puedo dejar de hablar en lenguas y bueno, no puedo controlarlos. Me piden que interprete, pero yo no puedo controlarlo. Espíritu kundalini. Mentira tuya. No es Espíritu Santo. Ponele la firma. En la iglesia que está pastoreando el falso pastor Alfredo Narváez, ocurren estas cosas. Hablan todos en lenguas. Te voy a poner un fragmento ahora. Y la serpiente, mientras estamos dando gloria a Dios y sintiendo la serpiente, hermano, está en comunión porque salta la serpiente a los siervos de Dios. El Señor reprenda. El Señor reprenda. Trabajo de brujería. Trabajo de hechicería. Trabajo de hechicería. Y como Dios me libró de allí, yo tendría que estar allí, pero no me dio. No tiene control. La Biblia te dice que vos tenés que controlar tus lenguas. Si es manifestación del Espíritu Santo verdadera, la vas a controlar. Y ellos que se creen tan bíblicos
La Biblia no tiene nada, nada. ¿Qué no lees? ¿Que la Biblia dice que tenés que interpretarlo si hablas en voz alta en la iglesia? ¿O acaso lo sacaste del versículo de 1 de Corintios 14? ¿Qué lo sacaste? ¿Que nunca lo leíste? Y bueno, si no leíste eso, seguramente tampoco has leído lo del divorcio. Por eso que digo, hay manifestaciones que no son de Dios. Y esto no es de Dios. Esto no es de Dios. No es de Dios. Hay un desorden total. Lo que es de Dios, hay orden. Manifestación acompañada de orden. Si no, no es de Dios. Otra evidencia de que es algo de Dios, que hay crecimiento espiritual, que hay un cambio de vida, un cambio de actitud, hay frutos. Y cuando digo frutos no me estoy refiriendo a los frutos de Gálatas solamente, porque Gálatas solamente muestra algunos frutos. Después hay frutos desparramados por todas las escrituras. El apóstol Pablo dijo los más importantes, pero hay muchos más. Hay muchos, hay como... Yo me acuerdo que estaba enumerando los frutos del espíritu y ya iba como 38 frutos. Así que imagínate los frutos que hay. Hay un fruto que no está en Gálatas, que es el fruto digno de arrepentimiento, no está en Gálatas. El arrepentimiento es un fruto, no lo encontrás en Gálatas. Por eso que digo, muchos creen que los frutos son esos de Gálatas, solamente no, hay muchos más. Tendría que demostrar frutos la persona que tiene la manifestación. Si es del Espíritu Santo verdadero, entonces tendrá crecimiento, tendrá fruto, llevará mucho fruto, tendrá más conocimiento, tendrá más obediencia, etc. Vamos a otro punto. Sabiendo que hay varios causantes de una manifestación, que no siempre es Dios, que puede ser espíritu kundalini, que puede ser emocionalismo, que puede ser sugestión, que puede ser manipulación, que puede ser engaño y mentira del predicador, invento de él, que pone una persona que camina en silla de rueda para hacerle creer que era inválido y que pues se levanta y que él tiene poder. Hay muchas causas que pueden pasar. Entonces, no te guíes por milagros y manifestaciones, porque un falso profeta, en una campaña de un falso profeta, pueden haber las 6 manifestaciones, los 6 motivos o las posibles causas de manifestaciones: engaño, sugestión, emocionalismo, manipulación, kundalini, que son las que más van a dominar porque es un falso profeta, ¿no? Pero también puede haber manifestaciones verdaderas del Espíritu Santo, milagros verdaderos por amor a la persona que está asistiendo necesitada. Esto no significa que está Dios respaldando al predicador chanta, para nada. Y en una campaña de un pastor verdadero, de un profeta verdadero, también pueden haber las 6 posibilidades de manifestaciones. Gente que se manifiesta por el Espíritu Santo, que se caen, que tienen manifestación del Espíritu Santo porque el pastor es un buen predicador. Eso va a ser lo que va a dominar más, ¿no?, que las otras causas. Pero también pueden haber causas malas, pero no de parte del predicador, sino de parte de la persona. Manipulación no va a haber, porque el predicador no va a estar manipulando, pero sí puede haber personas que sean emocionales y que tengan una manifestación, pero por su emoción, no porque era el Espíritu Santo. También puede haber kundalini en una campaña de un predicador verdadero, porque va diferentes personas a la campaña, imagínate, van personas que están atadas, que van a ver, a burlarse simplemente. Y puede ser que espíritu kundalini estén en una campaña de un siervo de Dios verdadero. Ahora, surge la pregunta, entonces, ¿no me puedo dejar guiar por milagros, por señales, por prodigios? Las escrituras dicen que los falsos profetas tienen el poder de hacer grandes milagros también. Fíjate que dice en Mateo 24 al 25, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios verdaderos, cosas verdaderas. Vimos en el video que este brujo tenía el poder de hacer temblar a una persona. Es el demonio, es el espíritu diabólico. Satanás te puede abrir las ventanas de tu casa solas, te puede hacer levantar la cama, puede hacer caminar a una persona por la pared, por el techo. Le da una fuerza increíble a una persona. El diablo tiene poder, no ignoremos el poder del diablo. Los falsos profetas son dominados por espíritus inmundos y estos demonios le dan la capacidad al falso profeta de hacer milagros. Vemos que los brujos tienen espíritu de adivinación, y no es que te investigó por Facebook, no, el espíritu de adivinación le mostró tu futuro, tu vida, y así te engaña, te ata por milagros que tienen un propósito de condenarte, no un propósito de bendecirte, pero son milagros genuinos, milagros que no son inventados, son milagros por el poder diabólico. Moisés, cuando Dios mandó las plagas a través de Moisés, también los brujos hicieron lo mismo, convirtieron una vara en serpiente como lo hizo Dios a través de Moisés,
también de las ranas, también de las diferentes plagas que aparecieron, pero no pudieron imitar a los piojos. Pero tiene poder. Fíjate qué más dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuese posible, a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Ya está esto dicho. Pero ¿por qué la gente es engañada? Porque nunca leyeron la escritura, nunca leyeron versículos como estos. Después tenemos otro más que dice, Mateo 7, del 21 al 23, dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¡Wow! Hicieron milagros. Entonces, si hicieron milagros, es de Dios, porque el único que hace milagros es de Dios. No es el único que hace milagros. Satanás también hace milagros, pero con el propósito de condenarte a futuro. Dice: en tu nombre nos hicimos muchos milagros, entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ustedes hicieron milagros por el espíritu Kundalini, por espíritus inmundos. ¿Cómo se lo conoce entonces? ¿Dónde está la seguridad? ¿Cuál es la prueba para saber que se está engañando o no? De que si es un siervo de Dios o no. Los milagros no lo son. Son los frutos. La única forma de saber si es verdadero o falso son los frutos. Cristo dijo en Mateo 7, 15 al 20: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, no por los milagros, no por los dones, no porque llena un estadio, no porque tiene una mega iglesia. No es por eso, es por los frutos, no porque tenga conocimiento grande de las escrituras. Por los frutos. El conocimiento es un fruto, sí, pero tiene que ir acompañado de los demás frutos. Una vida obediente, una vida de fe, una vida de amor, una vida de fidelidad, de respeto a los mandamientos. Esa es la única forma de darte cuenta si es falso o verdadero. Obviamente hay cosas que son muy obvias. Te viene uno diciéndote que Dios ama a los homosexuales, falso profeta. No hace falta que yo busque frutos. Ya me demostró un fruto que no tiene nada de conocimiento y que dice cosas aberrantes en contra de las escrituras. Falso profeta. Pero hay cosas que te toman tiempo para saber vos si es un falso o no. Tienes que esperar. Y tarde o temprano Dios saca todo a la luz. Dice: por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de espinos o higos de abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No por los milagros, no por los dones. Los dones tampoco, no porque habla en lengua es un cristiano verdadero. Hay mucha manipulación, mucho engaño, mucha mentira. El diablo también hace que sus siervos hablen en lenguas también. Así que no es algo que tú puedas tener para descubrir la verdad, sino los frutos. Guíate por la doctrina bíblica, por la palabra de Dios y por los frutos. La única forma, la única manera. No te dejes engañar por milagros, por personas milagreras. No te dejes engañar por manifestaciones. Busca los frutos y busca la sana doctrina. Esa es tu guía y tu única esperanza en este mundo lleno de oscuridad. Nos estamos despidiendo ya de la sección de MB Exhortar. Pero antes de retirarme te quiero dar el número de la radio, que es 11 62 13 55 30. Y recuerda suscribirte a los canales, activar la campanita y darle me gusta, porque ayudas que los programas se hagan más virales. Más gente va a conocer estas herramientas de saber, descubrir, de desenmascarar a los falsos profetas. Así que te animo a que puedas ser parte de esta bendición. Nos estamos viendo en el próximo programa de MB Exhortar. Bendiciones.